2023 prácticamente acaba de comenzar. No lo hacía con las uvas, lo hacía ya cuando pasan el tema de las uvas, el tema de los Reyes, cuando la vuelta al cole pues nos hace, digamos, poner de nuevo los pies en el suelo y darnos cuenta de ciertas realidades, pensar más a futuro, y es un poquito de lo que vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, con Blanca Corrales. Ella es la directora de una de las cabeceras que aquí seguimos con mayor asiduidad, como es guadaque.com, y por eso vamos a ver desde su punto de vista cómo vamos a ir poco a poco acercándonos a las elecciones, sobre todo teniendo en cuenta el de dónde venimos, teniendo en cuenta pues una revisión desde aquella cabecera, desde Guadaque, de lo que ha sido el 2022. Bueno, muchas cosas, muchos temas, así que lo mejor es que empecemos lo antes posible, y lo primero para empezar, darle la bienvenida de nuevo a Blanca Corrales a esta su casa, y las gracias por acercarse de nuevo. Buenos días, Blanca, ¿qué tal? Buenos días. Pues arrancando el 2023 con un pie puesto en la cuesta de enero, como todo ciudadanito de a pie. Y, Así no, es. y nos pesa la mochila, sobre todo pues porque, bueno, se acabaron los fastos, se acabó la naviferia, se acabó ese tiempo de ilusión y tanto de derroche de la Navidad, pero que Ujú, también tiene cosas entrañables, como son los amigos o la familia. Y como bien dices, pues volvemos a la cruda realidad, ujú. a las oficinas, a los colegios y al pistoletazo de salida para unas elecciones en el 2023, donde será el real balance no solo del 22, sino también del 21 y del 20, donde nuestros políticos tienen que pasar la reválida, los que se presenten, que Mm. algunos ya directamente les han dado por suspendidos. Ujú. Pues vamos a ver cómo viene esta mochila anual de cargada, para ver cómo se presenta estos, por lo menos estos primeros 5 o 6 meses previos al establecimiento de los gobiernos, tanto locales como regionales. ¿Por dónde empezamos echando un vistazo, una vista atrás a este 2022 recién finalizado? Pero claro, siempre se ha dicho de aquellos polvos a que estos lodos. ¿Cuáles son los polvos que hay que resaltar o que he resaltado desde Guadaque? Hombre, pues el 2022 ha sido un año de promesas o de anuncios de lo anunciado. Ahora vamos a empezar el 2023 con ruido de fondo. No sé si se nos colará en nuestra entrevista, pero vamos, debajo de mi casa hay una excavadora y es lo que vamos a ver un poco por todos los rincones de Guadalajara capital e incluso de algunos otros pueblos. Ese empujón final que siempre llega cuando vienen las elecciones, de que parezca que se está haciendo algo, incluso pequeñas obras que se habían anunciado hace meses, bueno, pues ahora van a tener su excavadora, su ladrillo. Y bueno, inauguraciones sabemos que les quedan un par de meses de inauguraciones, luego la ley electoral no dejará y tendremos mucha foto, mucha inauguración, pero yo creo que poca ejecución de todo lo prometido. Es decir, pues aquí no está la biblioteca del Fuerte, aquí no está el Centro de Salud de los Valles, aquí no está casi nada de lo que nos han ido diciendo que se iba a hacer, ni la Casa del Cuento, ni nada de todo eso que se ha ido anunciando. Veremos a ver qué pasa. Eh, un punto muy significativo, fíjate, según se acababa el año, esa aprobación de las cuentas municipales que solo se ha hecho con los votos del PSOE y de Ciudadanos. Es algo muy significativo. Es decir, si el equipo de gobierno se queda completamente solo para aprobar las cuentas, es algo que nos tiene que hacer que pensar. Unos dicen que son unas cuentas que nos van a sumir pues, en un endeudamiento que Guadalajara no se lo puede permitir. Lo que está claro es que grandes proyectos de ciudad no los hay, pero están trabajando en ello, ¿eh? No nos equivoquemos, que están trabajando en ello. Entiéndase la ironía, que muchas veces en Ujú. radio esto, el tema de la ironía, sí, no disponemos del dato, estamos trabajando en ello, pues es la salida fácil, ¿no? Lo dejas ahí en un suspenso, no dejas de responder, pero no respondes absolutamente nada. Eh, claro, esto es un clásico también de las elecciones, de 6 meses antes de que llegue la fecha, retomar obras, retomar proyectos, hacerse fotos y inauguraciones hasta donde la ley electoral lo permita, pero también es un clásico que no sé, sino 2 meses después de las elecciones, de aquello de lo prometido, nada de nada. ¿Esto también es lo previsible para estas nuevas elecciones?
Bueno, pues el tema está que los tiempos corren. O sea, yo ya diría, no es que no tengan ganas de cumplir, es que por mucho que quieran cumplir, ya no tienen tiempo. Ujú, Es decir, nadie se puede imaginar que una biblioteca se construya en 4 meses, ni que un centro de salud se construya en 4 meses, ni que una casa del cuento se construya en 4 meses, cuando, por ejemplo, lleva un año una pasarela cerrada o 5 escalones del infantado con una valla. O sea, si no son capaces de arreglar 5 escalones en un año, ¿cómo van a hacer un centro de salud en 4 meses? Evidentemente, si se hace luego con el tiempo dilatado, pues bueno, pues veremos a ver a quién le corresponde asumir estas obras y qué resultados dan las urnas. Pero el ciudadano de a pie está bastante descreído de la política y se nota. Y sobre todo, bueno, pues sí, funciona muy bien el pan y circo, la música, los espectáculos en la calle, eso no hay que negarlo. Este ayuntamiento en Guadalajara capital, bueno, pues actos por doquier, tantos como que incluso hasta falta público para tanto acto, y se ujú. ha podido comprobar en algunos de ellos. Pero llega el día a día, la gente lo que quiere es tener un empleo, es tener un aparcamiento digno, es no caerse en el agujero de una acera y es poder tener unos servicios municipales que, bueno, pues que están dejando bastante que desear. Mira, estamos hablando de la crisis, los cheques, las medidas anticrisis. Pues bueno, pues aquí seguimos sin reducción para los autobuses, sin ningún tipo de medida, que vemos que incluso si surge en los municipios de alrededor o en otras capitales de provincia. Muchas luces, mucho espectáculo, mucha batucada, mucho ruido de fondo. Ujú. Así es, bueno, vamos a ver, sin embargo, el titular del equipo de gobierno, Alberto Rojo, ya ha anunciado que se presenta a la reelección. Si te parece, vamos a ver un poquito los diferentes grupos municipales que componen el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara y hasta dónde se va, porque alguno que otro todavía existe la incertidumbre. Alberto Rojo se presenta a la reelección, ya lo anunció hace meses y me gustaría pues saber tu opinión. Bueno, pues de momento sabemos que él se presenta, lo que no sabemos es esa lista, que además a nivel de municipales pues también pesa tanto como el cabeza de lista, lo sabemos, porque aún hay diferentes colectivos y diferentes voluntades del votante y en la cercanía nos conocemos todos. Yo creo que más del 50% de su equipo de gobierno, vamos, de su lista actual, porque el equipo de gobierno Ciudadanos creo que va a desaparecer y en lo que es en la lista del PSOE, pues veremos que muchos de los que han sido hasta ahora concejales no van a repetir. Eh, es normal que quiera aspirar a una reelección, pero lo dije ya hace meses, ¿eh? No se le nota demasiada ilusión para ese mensaje que él dice, incluso cuando lo dice, en el tono le falla la ilusión. Yo le veo muy cansado en 4 años de gobierno a Alberto Rojo. Ujú, Y además, bueno, volvemos a lo mismo. No nos olvidemos que está gobernando en coalición, que no tuvo suficientes votos como para gobernar en solitario, que Ciudadanos va a desaparecer y que veremos a ver qué pasa. ujú, Porque decías, hablamos de candidatos, venga, Rojo está confirmado. Y el PP le pidió un candidato a los Reyes Magos, pero nada. ujú. Bueno, primero se lo pidió a Papá Noel y no cumplió. Después a los Reyes Magos y tampoco cumple. Y a lo mejor esta mañana en Toledo, pues Paco Núñez nos desvela la margarita. Pero a medida que pasa el tiempo, pues uno cree que es que sencillamente no tienen candidato. Es muy grave eso de que el PP en Guadalajara no tenga candidato, porque el hacerse tanto de rogar, en varias ocasiones se ha acotado un plazo antes de no sé cuánto o después de no sé qué, se anuncia el candidato y estamos a 2023 y no se sabe nada. ¿Esto por qué Bueno, puede ser? nada, los rumores abundan. Los Sí, rumores bueno. abundan y hay quien coloca ya un perfil de candidata, mm, pero no hay nada confirmado. Efectivamente, a nadie se le escapa que el PP de Guadalajara no es un PP unido, que las vertientes funcionan. Se ve incluso en la composición de concejales y el modo de actuar y en las comparecencias públicas. Bueno, eso siempre ha pasado factura en Guadalajara. Cuando el PP no está unido, pues evidentemente pasa factura en el modo de hacer. Yo creo que buscarán una candidatura un poco, pues que consiga esa unión, que no haya división
y que trate de aunar votos, porque bueno, las encuestas no dan mal, da una posibilidad de recuperar el gobierno con coalición o con otros apoyos, con Vox. Bueno, hay una posibilidad, pero evidentemente si no hay candidato, creo que la posibilidad se esfuma. O candidata. Eso te iba a decir, has mencionado candidato o candidata, haciendo especial énfasis en candidata, que no se nos ha escapado. Y yo no sé si hay algún nombre propio sobre el cual hacer un poquito de porra, o es, iba a decir, demasiado pronto no es, ¿no? Pero que, o sería demasiado aventurado. Bueno, yo creo que ya no es nada aventurado porque el rumor ha corrido en todos los niveles. Durante todo el mes de diciembre se ha estado hablando de la posibilidad de Silvia Balmaña, Ujú, pero creo que esa posibilidad estaría ya anunciada de ser real, porque evidentemente ahora Silvia Balmaña, que ha sido consejera en el gobierno de Cospedal, que ha sido diputada nacional y que ahora está como consejera o como directora general en el gobierno de Ayuso, bueno, pues podría perfectamente ser una candidatura para el Ayuntamiento de Guadalajara. Es de aquí de toda la vida, su trabajo en Nuevas Generaciones del PP pues la bala dentro de buscar esa unificación dentro del partido, porque dentro de las diferentes corrientes pues no estaría enfrentado, pero veremos a ver qué dice Ana Guarinos. ujú, ujú, ujú. Y Pues, quien dice Ana Guarinos lo dice sin maldad, porque por mucho que el presidente del PP sea Lucas Castillo, todos sabemos que la sombra de Ana Guarinos es alargada. es muy alargada, ¿verdad? Bueno, continuamos. No quiero pasar por alto, has mencionado a Ciudadanos, evidentemente, está formando gobierno actualmente con el PSOE. Visto lo visto en otras localidades, en otros puntos de España, bueno, pues como que tiende a difuminarse. A pesar de ello, yo no sé si ha presentado ya aquí en Guadalajara alguna lista con la que optar a las elecciones. Bueno, están en su proceso de refundación y entonces me creo que hasta que no quede muy claro ese Mm, proceso de refundación, pues no veremos la lista. Por lo pronto, pues andan cerrando sus sedes, andan organizándose entre ellos y creo que aquí en Guadalajara, bueno, pues Ismael tratará de seguir, pero veremos a ver qué es lo que ocurre, porque no está claro, no está mm, claro. En cualquier caso, creo que la posibilidad de que Ciudadanos desaparezca es notoria. Aquí lo tiene muy difícil porque están jugando ahora mismo en el papel nacional a hacer una crítica y un balance de crítica bastante mordaz contra Pedro Sánchez, pero es que aquí están gobernando con Alberto Rojo. Y como muchas veces se le ha dicho en el salón de plenos, no hay un PSOE y otro PSOE. El PSOE es el mismo. Y es muy difícil gobernar con el PSOE a nivel local, apoyar hasta el último momento, y quien dice el último momento dice los últimos presupuestos, y después hacer o querer hacer crítica hacia el PSOE. No es factible. ujú. Es decir, la campaña se les desmonta. Te voy a proponer que hagamos también otra porra. Actualmente hay tres concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Ismael Marco, Pérez Borda y Parlorio. ¿Quién crees tú que, una vez confeccionada esta lista después de ese proceso de refundación, se presentaría como cabeza de lista? Yo creo que se quedaría Israel Marcos. O sea, Fernando Parlorio, que tiene bastante buena prensa, es una persona que creo que ha llegado a la política sin ese perfil que entendemos de político. Él sigue en su empresa privada y sigue muy cercano al mundo real y creo que no tendrá intención de seguir a pesar de la buena prensa. Y a quien se le ve más el matiz político y de querer continuar con Ciudadanos es a Israel. Mm, Israel Marco. Bueno, vamos a ver, ya tenemos aquí dos, dos porras hechas. No tenemos que hacerla con Vox porque, bueno, hemos visto que recientemente anunciaban su candidato. ¿Qué te ha parecido el tema de que Antonio de Miguel ya no va a ser el primero de la lista de Vox para el Ayuntamiento de Guadalajara? Bueno, pues creo que no es una renuncia de ningún tipo, sino un vislumbrar un futuro. Creo que Antonio de Miguel irá en la lista regional, donde saben que tienen enormes posibilidades y además saben que recaban voto de Guadalajara. Y creo que un poco el empuje es ese, es recabar
ese voto de Guadalajara para conseguir esos diputados que necesitan en Castilla-La Mancha para ser llave del gobierno, de un posible gobierno de coalición con la derecha, si se dan las cuentas, que volvemos a lo mismo, ahí las encuestas son muy, muy ajustadas. Posibilidad sí, pero evidentemente sigue habiendo muchas encuestas que siguen marcando una mayoría para García Paje, aunque sea más ajustada. Creo que esa es la historia, es decir, Antonio de Miguel pues es una cara visible, ha hecho una posición bastante constante, saben que tienen su porcentaje de voto en Guadalajara, que lo tenían y que las encuestas no dicen que haya mermado, en cualquier caso ha ido creciendo y creo que su renuncia a encabezar la lista local tiene que ver con que encabezará la lista de las regionales desde Guadalajara o incluso veamos cuál es el candidato principal de Vox. Ujú. Vamos a verlo. Bueno, dos grupos municipales más componen el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara. Estamos hablando de Unidas Podemos Izquierda Unida y Aike. No sé si han anunciado ya, porque no estoy al corriente, si van a repetir los mismos candidatos que están actualmente Bueno, mira, con Unidas Podemos lo que está claro es que ya no va a ser Unidas Podemos. No sé si aquí llegará la confluencia de izquierdas que se está barajando por la región. Por Ujú, lo pronto tenemos un candidato de Podemos, que evidentemente ni siquiera es el concejal actual, porque el concejal actual en esa coalición de Unidas Podemos sabemos todos que pertenece a Izquierda Unida, que es José Morales. ujú, La izquierda siempre, siempre que llegan elecciones tiene ese grave problema de que, aunque ahora Yolanda Díez lo llame sumar, y es que a la izquierda le cuesta sumar. ujú, Al final eh, se hacen apaños de última hora mal hechos, no llega al votante y veremos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que ellos han hecho, en concreto José Morales como concejal, ha hecho una tarea muy ardua siendo un único concejal, ha sido uno de los pilares en el análisis, en la crítica, en propuestas municipales, que es muy, muy duro, ¿eh? Porque siendo un solo concejal no es nada fácil, ujú, aunque haya estado ahí también Ruano echando una mano, pues es un solo concejal para todo, para las comisiones, para los plenos, para leerse los decretos, para analizar las ordenanzas, las leyes. Y bueno, creo que ha hecho un trabajo bastante responsable. Sí que siempre se puede hacer alguna crítica, pero creo que ha trabajado y ha trabajado muy duro. Creo que sería un error de la izquierda prescindir de él en una siguiente lista de coalición o de no coalición. Y si se separa en dos, pues bueno, pues las cuentas se echan mil veces y separados restan. ujú, Unidos pueden llegar a sumar. ujú, ujú. Y al respecto de Aike, De ahí que Guadalajara, bueno, pues Jorge Riendas, sobre todo en el último año, en el 2022, ha protagonizado una oposición muy crítica con el alcalde Alberto Rojo y con el equipo de gobierno. Eh, Eso le ha creado bastante enemistad. Es decir, el PSOE azuza contra Jorge Riendas, pero azuza a sabiendas, porque sabe que un poco el votante, o mayoritariamente el votante de Ike Guadalajara, efectivamente es un votante más de izquierdas que de derechas. Y claro, no le interesa esas restas al PSOE, pero creo que se equivoca. O sea, estamos exactamente igual que en el caso de la coalición Unidas Podemos. Es decir, si atacas a tu votante de izquierdas, bueno, pues seguirás dividiendo y luego veremos a ver si esos mínimos electorales consigues que sigan siendo concejales para coalición o sencillamente pues divides tanto el voto que son votos perdidos. ujú, ujú. Y ya a nivel de todos estos grupos que hemos estado revisando y volviendo a 2022, ¿tú crees que todos han hecho los deberes como así habría de haber sido? ¿O unos más que otros? Bueno, yo creo que ha habido una posición muy floja por parte del Partido Popular, a pesar de tener una experiencia de gobierno, a pesar de tener una capacidad, el número de concejales que todavía le daba mucho margen.
Y lo hemos visto, o sea, hay concejales que prácticamente han estado desaparecidos. Y si no es desaparecidos, es con una puntual comparecencia pública, pero que muchas veces el terreno de la oposición se lo han comido pues otras formaciones mucho más minoritarias, incluida Vox con 3 concejales. Entonces, creo que al PP le han fallado los deberes, es decir, son muchos concejales y unos cuantos cobrando sueldo y la oposición, en mi opinión, ha sido bastante floja. Vox ha tenido rachas de estar más pendiente de los temas y ha tenido rachas de mirarse más el ombligo. Hay que y Unidas Podemos, pues ya lo hemos valorado. Ciudadanos no ha hecho ningún tipo de oposición, excepto la de Siguana, y de vez en cuando tratar de salvar los muebles de su concepto neoliberal, pero con mucha contradicción y efectivamente el PSOE, que no tiene que hacer oposición, pero sí puede hacer fuera del equipo de gobierno como grupo municipal, que también es una autocrítica, pues también ha brillado por su ausencia la autocrítica. Y además ha brillado por su ausencia de manera galopante. Es decir, si teníamos a un PSOE que reconocía ciertos problemas de la ciudad al principio de la legislatura, pues ese reconocimiento ha ido desapareciendo, aunque los problemas siguen. Me refiero a limpieza, me refiero a otros conceptos. Es decir, ya no hay ningún problema porque todos sabemos que están trabajando en ello. Y ya para finalizar la pregunta que nos hacemos los que no sabemos, los que no somos analistas políticos y que ni siquiera sabemos interpretar la opinión de los analistas políticos. Decíamos que todo parece indicar, yo hablo no por ser agorero, sino por lo que está ocurriendo en otros lugares, que Ciudadanos va a desaparecer. No sabemos si también va a ocurrir en Guadalajara, pero seguramente va a descender el número de votantes que elijan esta opción. Pero esos votos, desde tu punto de vista, ¿hacia dónde van a pivotar? ¿Hacia qué partidos irán los votos de aquellos que no vayan a votar a Ciudadanos, aunque los votaran hace 3 años y medio? Bueno, si uno se basa en estadísticas, que las estadísticas no lo son todo para analizar lo que es una tendencia de votos, en Guadalajara habría que decir que el voto de Ciudadanos tiende más hacia la derecha que hacia la izquierda, partiendo de la base de que es un voto centrista. Sí, según las estadísticas históricas de lo que ha sido el voto en Guadalajara capital, tiene que ser así. Pero bueno, los sentimientos luego pues no tienen que ver con las estadísticas. Incluso volvemos a lo mismo. Si tenemos ahora un PSOE más girado hacia la izquierda que en otras ocasiones, pues un voto centrista se aleja más de esa izquierda que en otras ocasiones. En resumidas cuentas, si hay buenos candidatos, creo que la derecha recuperará bastante voto y la izquierda pues tendría que haber sabido rentabilizarlo en estos 4 años. Mm. Y las prisas ahora ya de poco valen. En fin, Blanca, muy interesante estas reflexiones. Antes de despedirte, ya tenemos muy poquito tiempo, pero no podemos olvidar que son elecciones municipales y regionales. Estamos menos al corriente, parece que nos hemos centrado bastante más en el Ayuntamiento de Guadalajara, pero ¿cuáles son tus conclusiones al respecto de cómo se está no preparando, sino expectativas al respecto de Fuensalida, al respecto del gobierno regional? Pues creo, como te he dicho, que analizando las encuestas, Paje podría tener posibilidades de repetir, pero no las tiene tan seguras ni con una mayoría absoluta tan aplastante como ha sido hasta ahora. Y las posibilidades pues dependen muy mucho de qué campaña le dejen hacer. Es decir, todos hemos visto ese distanciamiento de García Paje hacia la política de Pedro Sánchez en los últimos meses, esa crítica, pero el Partido Nacional manda y veremos a ver si le hacen incluso campaña en contra, que otras veces se ha visto, ¿eh? Mm. Lo mejor que le podría pasar a García Paje, pues que casi nadie de la cúpula nacional del PSOE se pase por aquí en elecciones y le dejen hacer su campaña. Pero no sé yo si eso va a ser lo que ocurra. Y luego es que las circunscripciones
provinciales en las elecciones regionales, pues van a contar mucho. Es decir, algunos candidatos van a ser por los pelos y esos que consiga formaciones como vos o si la izquierda suma o tal, van a determinar. Porque, por ejemplo, si no hay, igual que pasaba en las municipales, si no hay una candidatura clara de izquierdas, el voto de izquierdas se difumina mucho. Pero si suman, puede significar algún diputado en alguna circunscripción y cambia toda la baraja. Bueno, muchísimos datos para tener en cuenta, muchísimo análisis. Menos mal que nos lo ha traído alguien que habla nuestro idioma a nivel de calle, como es Blanca Corrales, la directora de guadaque.com, que nos ha hecho este análisis de cómo se presentan en los próximos meses de campaña electoral local y regional, en función de cómo se han presentado estos últimos 12 meses de gobierno a nivel regional y a nivel local. Muchísimas gracias, Blanca, por este ratito que nos has dado y seguiremos hablando aquí en Es Radio, ¿de acuerdo? Gracias a todos y que seamos capaces de llegar hasta arriba en esa cuesta de enero y podamos, bueno, pues soportar también los meses que nos llegan, que van a ser de traca a nivel de politiqueo.